Hechos capítulo 12. Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a estudiar lo que Dios tiene que decirnos. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Señor, te pedimos que abra nuestro corazón y entendimiento y que podamos comprender tu palabra y lo que tú nos tengas que decir individualmente a cada uno y también congregacionalmente, Señor. Enséñanos tú esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 vemos algo bien importante y bien interesante. En este capítulo encontramos la muerte del primer apóstol. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores cómo el primer mártir, Esteban, es apedreado por los religiosos. Pero en el capítulo 12 vemos a este hombre, Jacobo, uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús desde el inicio, como Jacobo, Lucas, el autor del libro de los Hechos, lo menciona así nada más, como que lo pone aparentemente, y uno ve como el contraste entre la muerte de Jacobo y la liberación después de Pedro de la cárcel. Y quiero que veamos así rápidamente el capítulo 12, y al finalizar vamos a ver cosas que creo que son importantes que comprendamos, porque muchas veces suceden cosas en nuestra vida o la vida de otros, la vida de gente que amamos, como la vida de Jacobo, como la vida de Pedro, cosas que no entendemos. Cosas que suceden que a veces no tenemos una explicación y pensamos de que Dios está permitiendo algo que aparentemente no tiene mucho sentido. Cosas que podríamos decir son injustas, como la muerte de un hombre como Jacob. Entonces, ¿cómo como cristianos debemos estar preparados y qué cosas necesitamos estar conscientes de qué significa realmente la vida cristiana? Ahora, en los primeros 5 versículos que acabamos de leer, vemos que aparece este hombre, el rey Herodes. Habíamos visto en los capítulos anteriores cómo Saulo, originalmente, antes de su conversión, había sido en realidad como una persona que había como que perseguido y había causado bastantes problemas a los cristianos. Ya Jesús lo rescató, vino a la fe en Cristo, y ese perseguidor se transformó y se está transformando en un predicador. Vamos a verlo a partir de los próximos capítulos. Pero aquí aparece mencionado el rey Herodes, primera vez como un activo personaje y protagonista de este capítulo, como alguien que está causándole problemas a la iglesia. ¿Quién era este Herodes? A veces en la Biblia muchos Herodes, o ves este nombre y a veces como que pensamos que es la misma persona que vivió como por 200 años, pero no. Herodes es un título, es una dinastía. Este Herodes que aparece aquí en el capítulo 12 es nieto del Herodes el Grande. ¿Y quién es Herodes el Grande? El que mandó a perseguir a los niños en el nacimiento de Jesús con la matanza de niños. Ese era Herodes el Grande. Este Herodes es nieto de él. Es un hombre malvado, es un hombre perverso, y es un hombre que realmente es resistido por los judíos. Los Herodes y la familia de Herodes era un grupo de personas que estaban como designados como rey de Judea, pero realmente los judíos no los querían mucho. ¿Por qué? Porque los Herodes era una persona que lo veían como alguien ajeno a ellos. Herodes no era 100% judío. Era una persona que estaba mezclada, que realmente él tenía sí linaje israelí o judío, pero también era edomita. Entonces esa mezcla hacía que los judíos realmente no aceptaran a Herodes, lo veían como alguien extraño, como alguien mezclado, y tenían bastante resistencia en contra de él. Entonces imagínate un político mal evaluado, que es lo que quiere finalmente es ganarse el favor de sus súbditos. ¿Y qué es lo que él va a hacer?
Va a ser algo que a la clase religiosa que tenía bastante poder, casi política, en la época de los apóstoles, en la época de Jesús, como los religiosos, los fariseos, va a ser algo que ellos en cierta manera, va a obtener el favor, la admiración y el aprecio de ellos. Entonces está buscando ganar el favor del pueblo. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Dice ahí, el versículo 1 dice que echó mano a algunos de la iglesia. Este capítulo 12 inicia con esto, echarle mano a algunos de la iglesia. O sea, Herodes está moviendo todas sus influencias políticas para perseguir a los cristianos, para en cierta manera fastidiar, estorbar la obra de la iglesia y la obra de Jesús a través de sus discípulos. Ahora, esa idea de maltratar finalmente es perseguir con el propósito de estorbar y de causar un daño profundo, maltratar a los cristianos. Y esa es la persecución. Vemos que comenzó prontamente en la primera iglesia, y cómo los cristianos han tenido que salir de Jerusalén, y cómo eso Dios lo usó para simplemente propagar el evangelio a todas partes. Y a veces los problemas y las dificultades y los movimientos que a veces eso genera en nosotros, Dios los usa para propósitos más allá de los que a veces alcanzamos a ver así como que a corta vista, ¿no? Entonces el verso 2 dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es Jacobo? Es de los apóstoles originales. Y no solamente eso, es interesante, Jacobo era un amigo muy cercano a Jesús. Jesús tuvo 12 apóstoles, incluyendo a Judas. Después fue reemplazado Judas, pero dentro de esos 12 apóstoles Jesús tenía un grupo, podríamos decir un círculo interno, un núcleo interno que estaba compuesto por 3 hombres, por Pedro, por Juan y por Jacobo. Entonces Jacobo, este hombre que vemos acá, era un hombre muy muy cercano a Jesús, un amigo de Jesús, una persona que realmente estuvo cercano al corazón del Señor, cercano a Jesús. Jacobo fue uno de los 3 que vio a Jesús transfigurado, ¿se acuerdan? Jacobo fue uno de ellos. Entonces Jacob tuvo acceso a cosas que no todos vieron y que no todos tuvieron acceso. Jacob fue también alguien que estuvo cercano cuando Jesús está orando en el Getsemaní. ¿Se acuerdan que él encuentra a sus discípulos durmiendo? Pero Jacob, Pedro y Juan fueron uno de los que Jesús llamó a que estuviesen más cerca. Jacob estaba dentro de ese grupo, y eso nos muestra eso, de la cercanía que Jacob tenía con el Señor Jesucristo. Ahora, después voy a explicar y vamos a cerrar todo esto. ¿Qué más vemos en esta porción? Vemos que lo que estaba ocurriendo es que esta época y este tiempo estaba celebrándose los días de panes sin levadura. Esta fiesta estaba unida a la Pascua, que sumando la Pascua más los días o las fiestas de los panes sin levadura sumaban 8 días entre los dos. Y es interesante porque en estas fiestas los judíos celebraban y recordaban y lo que Dios les había dicho de que tenían que quitar la levadura de sus vidas. Y interesantemente en estos días ellos buscaban por toda su casa cualquier rastro de levadura para ponerlo aparte, para sacarlo. Y la levadura representaba el pecado. Eso es lo que representa la levadura en la Biblia. Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que la levadura representa eso, el pecado, que fácilmente se propaga. Y curiosamente, estos hombres, en la mitad de esa celebración, o comenzando esta celebración de buscar y de encontrar cualquier cosa que represente pecado, han hecho y están realmente en medio de una persecución en contra de la iglesia de Cristo. Eso es lo que a veces la falsa religión. O sea, a veces tenemos este concepto de estar agradando a Dios, pero realmente es una hipocresía. A veces, como estos hombres, en medio de una fiesta tan importante, pero realmente tramando y haciendo cosas que van derechamente en contra de Dios. ¿Qué más ocurre que hace Herodes? Al ver que la gente se alegró con la muerte de Jacob, que dice que fue matado a espada, no quiere decir de que le enterraron una espada, la idea es que Jacob fue decapitado. Esa era la muerte por espada, una muerte de decapitación, le cortaban la cabeza. Acuérdate que los romanos eran los que hacían la crucifixión. Herodes no es romano, entonces la muerte que ellos implementaban era cortarles la cabeza, y así murió Jacob, le cortaron la cabeza.
Entonces, ¿qué más? Ve la reacción de la gente como un buen político que quiere tratar de sacar dividendos de la gente. Dice, me fue bien, subí las encuestas, voy a hacer algo parecido, voy a atrapar y voy a agarrar a otro hombre como de los apóstoles. ¿Y qué es lo que hace? Busca a Pedro. Dice que el ángel lo tuvo que tocar. Y la palabra que Lucas usa ahí en el original está hablando no así como que, psst, psst, hey, Pedrito, despierta. Dice que cuando lo toca, eso es un golpe fuerte. No es como la imagen del ángel así como débil, como que todo tiernucho. O sea, el ángel lo golpeó y le pegó. Ey, reacciona, Pedro, despierta. Pedro estaba completamente dormido. Y eso me habló mucho y me hace pensar de que Pedro, a pesar de las circunstancias difíciles que él ha vivido y que está viviendo, él puede encontrar descanso. Descanso. Un hombre que conoce a Jesús y que conoce que anda en sus propósitos es un hombre que puede encontrar descanso en medio de las dificultades. Ese es Pedro. El hombre que siempre nos referimos como el que hablaba antes de pensar, el hombre impulsivo, que ya no era impulsivo, o tanto. Un hombre que conoció el fracaso, que fue quebrantado por su error, pero que fue restaurado por Jesús, que amaba al Señor y que había experimentado una comunión, una relación con Él. Es un hombre que puede descansar en medio de las circunstancias difíciles. Y sabes qué, yo creo que como aprendimos hace un par de semanas, domingos en Tesalonicenses, Dios quiere que experimentemos gozo. Dios quiere que experimentemos y su voluntad es que podamos hablar con Él a través de la oración y que podamos experimentar todo lo que Dios tiene que darnos. No necesitamos tener las circunstancias ideales para poder experimentar esto. Y eso es algo que Dios me ha hecho ver mucho. A veces estamos en un punto muy cómodo en nuestra vida y a veces como que lo tenemos dominado, estamos tranquilos, entonces ya sé cómo es la operación de mi día a día, ya sé cuál es la operación de mi familia, entonces lo tengo todo medido y controlado. Y cuando eso sucede, y cuando a veces estamos como que confiados en eso, no hay mucho crecimiento en nuestra vida, no hay mucha transformación. Es hasta cuando las cosas se ponen desordenadas y complejas, complicadas, incómodas, cuando realmente empezamos a crecer en madurez, en experimentar a Dios, a experimentar su paz y su gozo, a pesar de que las cosas se puedan ver desfavorables. Esa es mi oración para mí y esa es mi oración para ti. Que a pesar de lo difícil quizás que pueda haber sido esta semana para ti o para mí, que a pesar de lo difícil que quizás han sido estos últimos meses para ti, tú puedas hallar descanso y un profundo descanso en Jesús, en que estás en el centro de su voluntad. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y piénsalo. Así está Pedro, durmiendo. Y el ángel lo tiene que despertar. Agarra la onda, Pedro, vamos. Es tiempo de salir. Fíjate el verso 8 otra vez, dice, y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, el ángel está haciendo todo casi, ¿no? No sé si tienes hijos, es como cuando quieres levantar a tu hijo muy temprano y está dormido, nada más está como zombie. Entonces ya levántate, ponte el pantalón, ahí están los tenis, ven, sígueme. Así está el ángel con Pedro. Como que Pedro está aturdido, no sabe lo que está pasando. De hecho, vamos a ver que él pensó que era una visión, que estaba soñando esto, que no era realidad. Entonces el ángel así como que bien paciente con Pedro, ahí están los zapatos, vístete, cíñete y ven y sígueme. Fíjate, verso 9, y saliendo, dice, le seguía, pero no sabía que era verdad, dice, que no era verdad, dice, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dice, y habiendo pasado, dice, la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cual se les abrió por sí misma. Imagínate, sola se abrió la puerta. Dice, y salidos pasaron una calle, y luego, dice, el ángel se apartó de él.
Así, nada más, se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, dice, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Acuérdate, chécate, ahí está. Lo que el pueblo, dice, de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba? Cabeza, cuello con Pedro. Pero el Señor lo libró y mandó a este ángel. Y algo chistoso, algo curioso que me llama mucho la atención es que el ángel lo dejó fuera, pum, y se fue. Así, ni se despidió, ni nada. Y ya esa era su misión, ese era su propósito. A eso lo envió Dios específicamente, a simplemente sacar a Pedro de la cárcel. Y estaba Pedro como medio aturdido, como que confundido, como que no entendía de primera qué estaba pasando, hasta que finalmente como que, así como que pellízcame, ¿no? Y despierta y se da cuenta que no, que realmente está fuera de la cárcel. Así, un día antes de su ejecución. Y sabes que a veces pienso que muchas veces Dios así obra con nosotros. Dios no sacó a Pedro el día 1, lo sacó antes nada más de lo fatal. Y a veces Dios así nos rescata. Cuando ya pensamos que tenemos el agua hasta el cuello, ya no puedo más, ¡pum! Y Dios a veces interviene y hace lo que Él tiene que hacer. Así estaba Pedro en su último día. Ahora fíjate el verso 12 al 19. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, dice, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Acuérdate, estaban orando por él. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, imagínate, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínate, Pedro todo temeroso quizás de un asunto de seguridad, ¿no? Pues se salió de la cárcel. Y está allá afuera como que tocando la puerta, hey, pues déjenme entrar. Y la hermana, la muchacha de la emoción ni le abrió, sino que fue a contar a los que estaban adentro. Así como que Pedro, pues no me ayuden tanto, ¿no? Dice, fíjate el verso 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. ¿Te das cuenta? Cuando ellos dicen, estás loca, eso me demuestra de que estos hermanos realmente pensaban de que Pedro iba a morir. Porque realmente, dice, estás loca, es imposible que sea Pedro. Porque si hubiesen estado orando por eso, hubiesen dicho, pues amén. ¿Ves cómo Dios responde? Pero no, dice, estás loca. Verso 16, más Pedro persistía en llamar, Pedro está, hey, ¿me abren? Y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Otra muestra de que ellos no esperaban de que Pedro saliera. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. La iglesia orando por sus hermanos, la iglesia orando por sus líderes. Pero aparentemente veo muy difícil por el contexto y por todo lo que vemos que realmente esta iglesia hubiese estado orando para que Pedro fuese liberado. Porque por la sorpresa, ¿no? No lo esperaban realmente. Pero creo que finalmente muchas veces Dios va a hacer cosas que no tienen nada que ver con nuestras oraciones. A veces Dios va a actuar de una manera en la que no esperamos. A veces Dios sí responde a las oraciones. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de que Dios responde a las oraciones cuando oramos conforme a su voluntad. Pero aquí en este caso me cuesta ver realmente que ellos hubiesen estado orando por liberación. Sí, ellos estaban orando por Pedro, quizás para que Dios lo fortaleciera, para que su fe no decayera. Pero finalmente ellos estaban orando. Y creo que en medio de una autoridad o de un gobierno que maltrata a la iglesia, en medio de una autoridad o de un contexto donde hay oposición religiosa, creo que lo que mejor podemos hacer y nunca dejar de hacer es orar. Es la oración. Es la oración la que cambia cosas, es la oración la que nos alinea con la voluntad de Dios. Es la oración que logra y hace cosas en nuestra propia vida, en la vida de otros. Es hablar con Dios, es algo es una bendición grande que tú y yo tenemos. Ahora, verso 20 al 25. Y Herodes dice,
Antes, Pedro ya se va, no sabemos para dónde fue, y vamos a ver que realmente va a desaparecer por un tiempo. Ya Pablo va a entrar como que va a ser el protagonista de lo que viene hacia adelante. Dice que se fue, y eso fue todo, ¿no? Dice verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, que eran otro lugar donde que ellos dependían aparentemente económicamente de Herodes, ¿no? Dice, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey, ¿ves? Dependían de Herodes, de su gobierno, de su administración. Verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y esa idea está diciendo que no es que lo enterraron y pues obviamente ahí en el ataúd se lo comieron los gusanos. No, en ese momento algo pasó en el cuerpo de Herodes que literalmente los gusanos se lo comieron vivo en ese momento. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, que podríamos decir que el verso 25 es como el inicio del 13, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Qué tragedia la vida de este hombre, de Herodes. Y qué contraste entre el inicio del capítulo 12 y el final. Primero vemos a un hombre que está en un trono, que está haciendo o que cree que puede hacer lo que quiere sin ningún tipo de consecuencias, sin ningún tipo de responsabilidad por la autoridad que Dios le dio. Y vemos cómo termina, comido por los gusanos, vivo. Una tragedia, es algo espantoso. Pero también vemos cómo el contraste, la palabra del Señor dice que se multiplicaba y crecía. Ahora, quiero enfocarme en lo que queda del tiempo, en algo que creo que es importante que pensemos. Y al leer esta historia o este párrafo de la historia de la iglesia primitiva o primera, podemos preguntarnos, y a veces ¿por qué? Porque también nos preguntamos con cosas que nos suceden a cada uno de nosotros, o amigos o a familiares. Y es, ¿por qué Jacob tuvo que morir? ¿Y por qué Pedro pudo seguir viviendo? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios como caprichoso que simplemente hace lo que Él quiere y hace, porque nada más así? ¿O cómo podemos entender o qué necesitamos entender y cómo debemos de ver realmente nuestro caminar cristiano a la luz de cosas como estas? O sea, en nuestra vida, como la vida de Jacob, vamos a pasar y vamos a ver en nuestra vida y quizás en la vida de otros, en amigos, en seres queridos, en familia, cosas que vamos a decir, nomás no agarro la onda, no entiendo cómo pudo pasar esto. Es algo netamente injusto, podemos decir no se vale. ¿Cómo podemos o qué cosas necesitamos considerar a la luz de las cosas que no comprendemos? Por ejemplo, Jacob y Pedro, ambos tenían el mismo llamado de parte de Dios. Dios a ambos los llamó para que fuesen apóstoles. Jacob y Pedro, ambos sirvieron a Jesús. Ambos estuvieron en el grupo interno, como dije hace un rato, el grupo del núcleo central de Jesús, esos tres hombres que podríamos decir quizás fueron sus amigos más cercanos. Sí, Jesús los amaba a todos, pero tenía un grupo de tres que estaban muy cercanos al corazón del Señor y Jacob y Pedro eran de ese grupo. Podríamos decir quizás qué desperdicio, porque realmente Jesús solo instauró 12 apóstoles, uno fue Judas que lo traicionó y ahora se va uno, solo quedan 10 o 11, ¿no? Que muchos dicen, bueno, Pablo es el que tenía que reemplazar a Matías realmente. Pero podríamos decir, o sea, ¿por qué si realmente Jesús lo invirtió 3 años de su vida? Jacob escuchó todas las enseñanzas de Jesús. Jacob vio todos los milagros que hizo Jesús y todo el tiempo que invirtió Jesús se pierde así nada más, siendo probablemente Jacob un hombre joven todavía. No un chamaco, pero ya un hombre joven, todavía no un anciano. Quizás podríamos decir humanamente que Jacob tenía muchos años aún por delante. Muchos años por delante para servir a Jesús.
Y viene un hombre perverso, malvado como Herodes, y así como así le quita la vida y Dios no hace nada. Tenemos que pensar y ver lo que la Biblia nos dice, lo que Dios quiere que tengamos en cuenta en esto. Y es que en esta vida, cada uno de nosotros, todos, vamos a vivir situaciones que aparentemente nosotros consideramos como injustas. Y eso nadie está exento de eso. Ni tú ni yo. Ni porque seas cristiano. Todos vamos a vivir y vamos a pasar por cosas que humanamente y aparentemente podemos decir, esto es injusto lo que me está pasando. Como fue injusto, podríamos decir, humanamente, o con la perspectiva humana, terrenal, lo que le pasó a Jacob. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es una pérdida de alguien importante, Jacob, para la iglesia. No es cualquier hombre. Y a veces así pasa en nuestra vida. A veces perdemos seres queridos. Padres, madres, hijos mueren, esposos, esposas mueren de los que no son cristianos y también de los que son creyentes. No hay una distinción, ¿ves? La muerte es una cita que todos tenemos un día que llegar ahí. A veces de diferentes maneras, a veces antes de lo que pensamos. Puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser una fuerte crisis económica. Algo sucedió, algo que tú dices, esto es injusto que me haya pasado esto. Yo no lo veía venir, no dependió de mí, no es un error mío. No es que no fui sabio en algo que hice, sino que simplemente vino una situación de sorpresa a mi vida y pasó esto. ¿Y qué hago? Estoy arruinado, estoy en problemas. ¿Cómo reaccionamos ante ese tipo de cosas? A veces es una enfermedad incurable, es una enfermedad terminal, es una enfermedad que realmente no hay mucho por hacer. A veces puede ser un divorcio no esperado, una crisis matrimonial. Pueden ser muchas cosas que pueden llegar de sorpresa a nuestra vida. Y pensar y quizás culpar a Dios y decirle, esto es injusto lo que tú me estás haciendo, esto es injusto lo que me está pasando. Y si no tenemos claro, y si no pensamos bíblicamente, podemos confundirnos y enredarnos en el camino. Hay 6 cosas que quiero que pensemos esta noche. Número 1, malas cosas suceden a buenas personas. Ahora, yo sé, ninguno de nosotros es bueno, ¿ok? Pero, ok, hay gente que tú dices, o sea, Jacob es más sano que un yogur, diría mi abuelita. O sea, un hombre bueno. O sea, no le ha hecho mal a nadie. Pedro era el que se metía en problemas porque hablaba de más, pero Jacob, un hombre que fue usado por Dios, fue usado por Jesús, es una buena persona. Sí me entienden a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Ok, entonces, malas cosas le suceden a buenas personas en la vida y en la Biblia. Cosas malas le suceden a buenas personas. Solamente veamos al primero, a Jesús. Jesús, que en todo el sentido de la palabra es una buena persona. Mira lo que le pasó, mira lo que vivió. Ok, los apóstoles, todos a excepción de Juan, murieron como mártires. Y Juan no la tuvo fácil, fue desterrado a la isla de Patmos y ahí el emperador lo mandó a quemar en una fuente de aceite hirviendo. Y no murió de anciano, pero imagínate lo que significa eso. Entonces, algo importante, porque ¿sabes qué? A veces nos confundimos fácilmente. A veces nos confundimos por nuestras expectativas que están equivocadas, que son expectativas no bíblicas. A veces nos confundimos porque lo que oímos de ciertos predicadores que nos dicen que no, nada más esta vida va a ser mejor y tu mejor vida ahora y eres un campeón y todo este rollo. Entonces a veces tú oyes eso y ves tu vida y dices, o sea, como que no está conectado con la realidad, ¿no? Entonces Jesús nos dio una promesa que he hablado y la hemos mencionado muchas veces estas últimas semanas, y es que en el mundo vamos a tener aflicción. Esa es una promesa de Jesús. Mira, acompáñame a Juan 15, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Verso 19 y 20. Juan 15, 19, 20. O del 18 mejor, al 20. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, hey, le está hablando a sus discípulos. O sea, no esperen ustedes de que si a mí me hicieron esto y yo soy su Señor y yo soy mayor que ustedes, a ustedes no le vayan a hacer lo mismo. Entonces, es una promesa de Jesús. Tenemos que considerarla. A veces estas cosas no se predican desde el púlpito muy seguido. Entonces, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. Tu problema eterno se acaba cuando vienes a Jesús, sí. Pero los problemas en esta vida, no. Entonces Jesús dice aquí muy claro, yo soy mayor que ustedes y si a mí me hicieron esto, no esperen que ustedes le hagan algo diferente. Juan 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La paz que Dios nos da no es un concepto, no es una fórmula mágica. La paz se encuentra en una relación con Él, algo que Jesús nos da. Y como vimos hace un par de semanas, primero tenemos que hacer la paz con Dios, y cuando hacemos la paz con Dios podemos experimentar la paz de Dios. Es imposible tener la paz de Dios si primeramente yo no he hecho las paces con Jesús o con Dios a través de Jesús. Pero Jesús nos dice, estas cosas yo se las he dicho y quiero que sepan que en el mundo van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere no quería que sus discípulos se sorprendieran por las cosas que iban a vivir. Y sabes qué, tú y yo no nos debemos de sorprender por las cosas difíciles y duras que tenemos que vivir en este mundo. Pedro le dice a los cristianos, ya siendo Pedro ya un hombre anciano, al final de su vida, en la primera carta, le dice, hey, no se sorprendan cuando venga la prueba de fuego, como si algo extraño le estuviese aconteciendo. ¿Y por qué le dice eso? Porque realmente a veces nos pasa exactamente eso. Pensamos que realmente cosas malas no le pueden pasar a cosas buenas como nosotros, a personas buenas como nosotros. Pero créeme, cosas malas le van a pasar a personas buenas. Jesús nunca nos prometió que íbamos a vivir en un mundo justo. Nunca hizo eso. Jesús nunca le prometió a sus discípulos que este mundo nos iba a tratar con justicia. Jamás hizo esa promesa. Tenemos que considerarlo. Número 2. Malas cosas no suceden solo por pecado en mí. Pensemos en Job. ¿Se acuerdan del buen Job? Todo lo que él vivió. ¿Te acuerdas de sus amigos, lo que decían? No, hombre, con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? O sea, lo hicieron sentir miserable, eran así como un aguijón cada día. Y le decían, no, seguramente esto te está pasando porque hay un pecado oculto en ti. Y sí, el pecado trae consecuencias y tenemos que saber eso. A veces la consecuencia tarda en venir. Pero finalmente, si yo persisto en ser rebelde y no arrepentirme de algo, la consecuencia del pecado va a venir. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una persona que está caminando con Jesús, que quiere honrar al Señor, que está caminando en fe como Jacob. Y tú dices, ¿cómo es posible que le haya pasado algo así? ¿Cómo es posible que le haya pasado algo así a Job? Entonces, realmente no se trata que las cosas malas suceden en nuestra vida porque hay un pecado que a lo mejor por ahí, o porque hice algo que enojó a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de emitir un juicio así. Como vuelvo a repetir, a veces sí el pecado trae consecuencias, de hecho trae consecuencias el pecado. Ahora, no siempre se ve inmediatamente, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas como Job, personas como Pablo, que en 2 Corintios da todo su currículum de todas sus heridas de guerra, naufragios, golpes, azotes. Tú dices, no, entonces Pedro, ¿qué onda? O sea, Pablo, ¿qué onda con Pablo? Seguramente tenía varios pecados ocultos que le pasó algo así. Pues no. Eso él lo vivió únicamente por ser fiel a Jesús, ser fiel al Evangelio. Entonces, no todas las cosas malas que suceden en nuestra vida son
porque hay quizás algo que hice que desagradó a Dios. Porque a veces podemos pensar así y sentirnos culpables y condenarnos o autocondenarnos o sentirnos no amados por Dios. Número 3. Esto es importante. Otra vez entre comillas, las malas cosas no están fuera del control de Dios. Las cosas malas que suceden no están fuera del control de Dios. Viendo la vida de Jacob, volviendo ahí a Hechos 12. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando la mamá de Jacob y Juan va con Jesús y le dice: Señor, yo quiero que mis hijos, ¿se acuerdan?, se sienten uno a tu costado y el otro al otro. O sea, los hijos del trueno, muy así, valientes, pero mandan a la mamá a que hable con Jesús. Y le dice: sí, permite que cuando en tu reino uno se sienta aquí y el otro acá. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice: ¿así? ¿Están ustedes dispuestos a tomar de la copa que yo voy a tomar? Y Jesús dice: ahora no, pero un día sí. Y Jesús le profetizó a Jacob cómo iba a morir. Que un día él sí iba a tomar la copa que tomó Jesús. Y sí iba a morir como Jesús, por su fe, por ser fiel a Dios. Ese día Jesús le profetizó a Jacob y que él iba a morir por causa de Cristo. Entonces, esta situación no estaba fuera del control de Jesús. Jesús se lo dijo a Jacob. Tenemos que poner atención a lo que Jesús nos dice. Entonces, no importa cuál sea la situación, por muy fea, muy triste, muy devastadora que pueda estar sucediendo en tu vida o en la vida de alguien que amas, esa situación no está fuera del control de Jesús. Créeme, eso no fue una sorpresa para Jesús lo que te pasó. Para mí sí, pero para Él no, en lo absoluto. Entonces, malas cosas no están fuera del control de Dios. Número 4, bien importante, nuestros días están contados. Y es bueno que sepamos eso. Tus días de vida están contados, los míos igual. Hablando del buen Job, acompáñame al libro de Job. Job 14, verso 5. Job 14, verso 5. Dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Chécate, le pusiste límites de los cuales no pasará. Job 14, 5. ¿Te das cuenta? Dice: le has puesto límites de los cuales no pasará. Tú y yo tenemos un día marcado por Dios en el que vamos a partir. Nuestros días están limitados. No por mí, no por lo que mi expectativa de vida. Yo puedo querer vivir X cantidad de años, pero el que establece los años que voy a vivir es Dios. Mis días y tus días están limitados. Y a veces tenemos como que hacemos, y no digo que está mal hacer planes, pero no sabemos si mañana siquiera vamos a estar vivos. Entonces, aquí Job habla de eso, de días y de meses contados, limitados por Dios. Acompáñame al Salmo 39. Salmo capítulo 39. Verso 4. Salmo 39, 4. Fíjate la oración de David. Dice Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días.
sepa yo cuán frágil soy. ¿Te das cuenta? David sabía y llegó a esta verdad que Dios le reveló, que nuestros días están contados, de que nuestros días tienen una medida. Y es bueno pedirle a Dios de que nos ayude a hacer realmente que cada día de nuestra vida cuente de verdad. La Biblia nos dice de que a la luz de que los días son malos, vivamos para la gloria de Dios. Sabiendo de que Jesús viene pronto, vivamos para los propósitos de Dios. Porque ni tú ni yo sabemos si vamos a alcanzar a estar vivos cuando Jesús venga o si Él nos va a llevar antes a través de la muerte. Entonces, nuestros días están contados. ¿Y sabes qué? Los días de Jacob llegaron a su fin ese día. Jacob no lo sabía, Pedro no lo sabía, Dios lo sabía. Y cuando partamos es porque el propósito y el plan de Dios para tu vida y mi vida se terminó. Así de simple. Yo puedo tener muchos planes en mi propia prudencia, en mis propias ideas, pero eso no define los años en los cuales voy a vivir. No se trata de mis planes, no se trata de mi voluntad ni de la tuya. Tú vas a vivir hasta el último día en que Dios lo quiera. Y tu ministerio se termina, Dios te lleva. Eso fue con Jacob. Jesús quiso que Jacob viviese hasta ese día y se lo llevó. Jesús tenía otras cosas para Pedro, Pedro continuó. Y así es. Tenemos que pensar y considerar esto. Número 5. Así como en general, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y ahí puedes leer después Isaías 55:9. O sea, no solamente es algo que está separado, muy separado de nosotros, los planes de Dios son mucho mejores que nosotros. Y a veces puede ser como en esta historia que tú dices, ¿qué de bueno tiene que Jacob haya pasado por esto? ¿Ves? Y tenemos que hacer esa transacción en nuestro corazón con Dios. Por eso debemos de orar, debemos de estar cerca del Señor. Tenemos que tener una relación con Jesús. Porque es la única manera en que estas cosas difíciles y sin sentido aparente vamos a poder llevarlas y sobrellevarlas. Y no necesariamente Dios nos tenga que explicar cada una de las cosas. Dios no nos debe ninguna explicación. Pero, o sea, yo veo a Jesús en la cruz y sé que los planes de Dios para mi vida son mucho mejores de los que yo tengo y quiero para mí. Porque ver al Hijo de Dios en la cruz me hace confiar en que los planes y la soberanía de Dios, soberanía amorosa de Dios, es buena para ti y para mí. No debemos de tenerle miedo a los planes de Dios. No debemos de tenerle miedo. A lo que más le podíamos tener miedo quizás era morir, y Jesús resolvió eso en la cruz. La muerte simplemente nos va a hacer el favor de llevarnos a la persona que nos ama, de la cual hemos esperado. Ya no es separación. Y número 6, con algo tan trágico y tan malvado y perverso como lo que hizo Herodes, debemos de recordar de que Dios un día va a hacer justicia. La Biblia nos enseña de que nosotros no debemos de buscar la venganza, sino que eso es algo que Jesús va a hacer, que Jesús es el que trae justicia, no nosotros. Nosotros no somos llamados a tomar las situaciones en nuestras manos y responder y reaccionar y devolver, sino que simplemente dejar que la situación sea algo como Jesús lo espera, que transforme nuestra vida, pero finalmente Jesús está consciente de eso. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de descansar en que Dios un día va a hacer justicia por esas cosas que ocurrieron. Entonces no es que eso queda perdido por ahí. Dios se encarga de todo. Ahora, para terminar, ¿cómo inició este capítulo de Hechos? Inició con Herodes en el trono. Inició con una iglesia maltratada. Inició con Jacob muerto y con Pedro encarcelado. ¿Cómo termina esta historia? Con Jacob en el cielo, con Pedro libre, con Herodes muerto y con la palabra de Dios creciendo y multiplicándose. ¿Te das cuenta?
las cosas a veces pintan de una manera y terminan de otra. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Qué es lo que te corresponde a ti y a mí? Es confiar en Jesús. Confiar en Él. Confiar que a pesar de lo difícil y lo injusto, lo que no esperabas de esa situación que estás viviendo, que yo estoy viviendo, eso no se le ha salido del control a Dios. Y Dios lo va a usar y lo está usando para traerte cerca de Él, para tener una relación más íntima, más cercana con Él. Y nunca olvides algo, no importa lo que suceda, Dios siempre sigue firme en su trono. No importa quién esté en los tronos de acá. Herodes pensaba que él podía hacer y deshacer sin ningún tipo de supervisión o consecuencia, pero vemos realmente que Dios permanece fiel y que Dios nos va a ayudar y que Dios te va a ayudar. Quizás la situación no va a salir como tú esperabas, o como yo espero, o como yo quisiera, ¿ves? Pero una promesa nos da la Biblia, que no importa cómo se vean las cosas, o si fue algo negativo o algo positivo, si salió como yo esperaba o no salió como yo esperaba, Dios sigue siendo bueno y sigue teniendo un propósito para tu vida, que es que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. Entonces que Dios nos ayude a considerar estas cosas, a la luz de la injusticia, del dolor, de la aflicción que quizás puedas estar viviendo o alguien cercano a ti pueda estar viviendo. Consideremos estas cosas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos dos hombres que son de inspiración para la iglesia a lo largo de la historia. De Jacob y de Pedro, que sus ministerios fueron marcados por tiempos diferentes, por duración diferente, pero que cada uno en tu propósito cumplió con el diseño que tú tenías para ellos, con el buen propósito para sus vidas. Y a pesar de la tragedia, de algo tan brutal quizás como la muerte que sufrió Jacob, saber de que finalmente tú estás sobre eso y que finalmente ese día Él fue y vio a Jesús cara a cara. Entonces, Señor, ayúdanos a entender el mundo en el que vivimos y a refugiarnos y a encontrar esperanza en tus palabras. No en crear un evangelio simplemente que no sea bíblico, sino que realmente cada idea que tenemos de justicia o de injusticia podamos siempre pasarlo por el filtro de tu palabra y de las promesas que nos has dado. Entonces, Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos acá. Si hay personas que están pasando por situaciones así, situaciones difíciles, sin explicación aparente, que a pesar de que no se resuelvan las cosas como ellos quieren, o como nos gustaría a todos, que tú seas suficiente, Jesús, para ellos, y que ellos puedan salir transformados de esto. Dales resistencia, dales perseverancia, Señor, y ayúdanos a caminar este camino hasta el día en que nos lleves, que tú sabes cuándo. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos por tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús.